este auto es la primera decisión que toma la sala en donde ellos determinan cuáles son los hechos y qué conductas ocurrieron en el marco del fenómeno de las retenciones ilegales o lo que más adelante denomina toma de rehenes. Digamos que la decisión se estructura en tres grandes partes. En la primera parte, la sala hace un recuento de qué eran las FARC-EP y como grupo armado, por qué tenían la capacidad de enfrentar al Estado y de cumplir las reglas de la guerra, que nosotros le llamamos el derecho internacional humanitario, ¿cierto? En ese recuento que hace sobre qué eran las FARC, pues reconoce que es una organización armada que se levantó en armas con un fin político, reconoce el contexto en que surgieron las FARC y reconoce cuáles eran sus características específicas para poder constituirse como un grupo armado con estatus de beligerancia, ¿cierto? Que también tenía un fin político. Entonces reconoce ese fin político y también esa estructura militar. Una vez hace este recuento de lo que eran las FARC-EP, entonces entra a analizar lo que yo les estaba diciendo, los informes de las víctimas, del Estado y lo que han dicho los comparecientes en sus versiones para determinar qué fue lo que ocurrió respecto al secuestro y a otras conductas que se derivaron del secuestro entre el 93 y el 2012. Una vez determina estas conductas, la tercera sección las califica jurídicamente. Entonces, bajo el derecho internacional humanitario y bajo, que es la gran norma que rige a la JEP, dice qué delitos configuraron estas conductas. Entonces, establece que se cometió el crimen de toma de rehenes al secuestrar civiles para financiar la organización, que es lo que se llama la ley 002, o con el fin del canje humanitario, que surge en el 97, como lo reconoce el propio auto. Establece que en el marco de las retenciones ocurrieron tratos crueles e inhumanos a quienes estaban privados de la libertad, y dice que ocasionalmente existieron conductas relacionadas con la violencia sexual y la tortura y el desplazamiento forzado. Todas estas conductas se llaman así bajo el derecho internacional humanitario. Nosotros hemos establecido la estrategia de reconocer, pero haciendo ciertas observaciones, tanto contextuales como jurídicas, sobre ciertas imprecisiones o puntos que les falta rigor en la sala al expedir este auto. Entonces, digamos que lo que va a pasar ahorita es que va a haber un reconocimiento, pero haciendo unas observaciones específicas respecto tanto a las calificaciones jurídicas como a la determinación de hechos y conductas. A grandes rasgos, eso es lo que es el auto. Entre más se reconozca y entre más abarque el delito que están imputando, más seguridad jurídica van a tener los comparecientes. Entonces, la importancia o el impacto, en primer lugar, de que sea un crimen de guerra, es que le va a cerrar las puertas a que en un futuro la Corte Penal Internacional pueda abrir una investigación en contra de las FARC-EP por todos los hechos relacionados con retenciones, secuestros o toma de rehenes o lo que ocurrió en el marco de ese contexto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está dando la máxima categoría jurídica que se le puede dar a un delito ocurrido en el marco de un conflicto armado. Y eso garantiza que no haya impunidad. Sé y hemos ido desarrollando a lo largo de este mes de pedagogía sobre el auto que al comienzo es muy impactante que se digan que fueron crímenes de guerra, ¿cierto? Porque pues quedamos la supuesta categoría de criminal de guerra, pero algo que es muy importante saber es que en el marco de un conflicto armado se cometen las infracciones que se cometen en la mayoría de ocasiones son crímenes de guerra. Sin embargo, eso no significa que todos sean criminales de guerra o que las FARC-EP vaya a quedar como un criminal de guerra. Va a quedar como una organización armada que en el marco de un conflicto cometió crímenes de guerra, sin embargo, que no era su totalidad, ¿cierto? Y esto que nos va a dar, pues, seguridad jurídica. En 10, 15, 20 años, como les decía ahorita, no va a poder venir nadie a querer juzgar o querer abrir una investigación
por el secuestro, porque ya está sancionado bajo la máxima categoría que se puede en términos de derecho penal internacional. Lo que viene, justamente hicimos el día de ayer una reunión muy importante con los abogados y con los analistas que se encargan en particular de la atención jurídica de los primeros 8 llamados, es decir, de los miembros del secretariado de la FARC. Hemos avanzado en ese sentido, hemos ya atribuido responsabilidades en cuanto a la elaboración del documento que vamos a presentar como respuesta. Cuando ya esté avanzada la elaboración de ese documento, desde luego vamos a tener una reunión con los comparecientes para darles a conocer ese documento, a poder ver cuál es la reacción de ellos, lo que haya necesidad de modificar, lo que haya necesidad de complementar, pues así lo haremos, porque en lo fundamental el auto debe obedecer a ese sentir, a ese querer, a esa manifestación de voluntad de los comparecientes de la FARC en relación con que tienen un compromiso pleno con la Jurisdicción Especial de Paz, y en todo este proceso que hemos desarrollado, en todo momento los comparecientes han señalado que esa es su obligación y que por encima de todas las dificultades van a seguir cumpliendo con esa obligación de concurrir a la JEP, de entregar verdad al país y a las víctimas del conflicto armado interno.